Noche, Señor, en el nombre a ver la oración, tu presencia, natural vida, y que toda la vida que sale de tu boca, Señor, pueda impregnarse en nosotros. Honra y alabanza. Le damos al Señor, puede tomar su asiento. Qué importante que es poder conectar no solamente nuestra boca en la adoración, sino nuestro espíritu, el espíritu de buen entendimiento, que en este momento va a ser partido por la palabra de Dios. Si nuestro espíritu permanece dormido, me queda mirando, si nuestro espíritu está dormido, vamos a escuchar la palabra, pero como si fuera de lejos. Yo lo veo en mis hijos. A veces cuando le digo levántense y están dormidos, es como que en su mente creen que se están levantando, pienso yo, no sé, porque se mueven un poco, pero siguen ahí, dormidos y sin reacción. Usted sabe que a veces nuestro espíritu está dormido y escuchamos la palabra, pero es como que no puede hallar esa cabida y esa repercusión. ¿Y cómo me doy cuenta, pastora, que estoy dormido en mi espíritu? Porque no podemos oír bien la voz del Señor, no podemos reaccionar a la enseñanza, porque no tenemos hambre, no tenemos sed. ¿Cuántos tienen hambre cuando están dormidos? La mayoría de las veces, si hemos comido de noche, puede ser que ni siquiera el hambre te despierte. Entonces vos ahí te das cuenta, cuando no tengo la necesidad de estar atento, ¿quién es aquel que se deleita cuando está comiendo la comida? Aquel que está despierto. Entonces a veces nosotros venimos y no sentimos ni siquiera la necesidad de aprender, de oír, de comer la palabra del Señor y llevarla a nuestra boca. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está adormecido. Entonces nosotros tenemos que recapacitar. Señor, despierta mi espíritu, que vos cada reunión puedas venir con esa necesidad. Porque si no tenés esa necesidad de adoración, de unirte a la adoración, si no tenés necesidad de comer su palabra y llevarla a la práctica, entonces muy probablemente que tengas activismo en tu cuerpo físico, pero que en tu espíritu esté adormecido. Espero que en esta noche podamos unirnos, ¿verdad?, al Espíritu de Dios en su conocimiento. Esa necesidad de ser impartido por el Señor nos atraviese. Y si alguno está dormido, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, quiero dar algunos anuncios. No se olvide que el jueves 19:30 vamos a tener una reunión gloriosa y poderosa. Dijo el apóstol que iba a haber una sorpresa. Yo no la sé, así que para mí también va a ser una sorpresa. Bien, así que los esperamos a todos el día jueves. ¿Qué hay el sábado? A ver si alguien se acuerda. Muy bien. Le voy a pedir que, sé que tengo el tecito, pero si puedo ser agua también puede ser. Ah, Fer, allá va, allá fue Fer. Gracias, Fer. Sábado a las 15 horas va a haber reunión de prejuveniles, así que no se lo pierdan. Recuerden que ellos también son llamados por el Señor, no en esta temporada y ahora. La promesa de Joel es que el Espíritu Santo iba a ser manifestada en los niños, en los jóvenes. Así que tiene que suceder, amén. Que sean impartidos, despertados, aunque sea comer pizza. No sé qué van a hacer el sábado, ya veo que no venían a comer pizza y nada más. Pero qué bueno que es que cuando ellos están juntos también entiendan que Dios los está llamando. Así que tráigalo, no importa si quiere o no quiere, ya va a querer. En el nombre de Jesús, tráigalo. Amén. Y el domingo 2 de diciembre tendremos Cena del Señor en las dos reuniones extraordinarias. Pusieron las secretarias aquí, 10:30 y 18:30. Los horarios y grupos de oración también están en cartelera. ¿Me olvido de algo más que no esté anotado? No.
Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas que le damos al Señor con toda nuestra gratitud, adoración a Él. Pueden pasar, bendecimos, bendiga al Señor con sus ofrendas, dele una alabanza mientras ofrenda, que el Señor vea que usted está contento, que está confiado, que está tranquilo. Gracias, Señor, gloria a Dios, gracias, Señor. Te damos a ti, Señor, gloria a Dios. Algunos esperan ver milagros para agradecer al Señor, pero la gente que tiene fe, da al Señor por el milagro que va a recibir. Así que si esa es tu condición, que estás necesitando un milagro en lo financiero, vos sos el primero que tiene que decirle gracias, Señor, por lo que vas a hacer en mi economía. Te damos gloria y te damos gracias. Muy bien. ¿Cuántos están preparados para esta reunión? De verdad, dígale que tiene al lado, ¿estás preparado? Hoy el Señor nos va a hacer una radiografía. Hoy la llevé a mi nena porque después de muchos días sigue como teniendo una tos y verá mi garganta que desde hace 10 días que todavía estoy luchando y supuestamente es algo viral. Pero algo que veía yo es que el doctor, antes de darte un diagnóstico, por lo que él está viendo, primero te hace todas las preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lo traes? Luego pasa la parte de la revisación, ¿no? En esa parte donde te explora, bueno, vamos a escuchar acá, vamos a escuchar, porque una cosa es lo que vos me decís, otra cosa es lo que yo como médico sé, y ahí te da recién un diagnóstico. ¿Sabe qué es esta lección? Los síntomas, para que podamos entender el diagnóstico. Porque uno a veces va al médico, yo dije, esta piba tose, que parece que se le van a salir los ojos para afuera. Tengo que fijarme que no tenga nada en los pulmones, yo no soy médico, no lo sé, ¿verdad? Y cuando fue me dijo, tiene impecables los pulmones, sigue siendo algo de la nariz y la garganta, dale ibuprofeno, ya se le va a pasar. Me dijo, hace muchos días que está, ya se le va a ir. Pero yo para mí, ayer a la noche la veía como tosía, parecía que, no sé, que le faltaba el oxígeno y era que estaba ahogada nomás. Me dijo, tiene inflamación en la garganta nada más. Así que una de las cosas que hoy vamos a ver son los signos de la deslealtad. Y esto le va a servir, esta clase va a continuar la clase que viene. Así que no se asuste por esta clase, usted está preparado, es un soldado fiel y valiente del Señor que va a aceptar toda la verdad, la va a escudriñar a la luz de la palabra y también la va a testar en su corazón porque esto le va a servir para el resto de su vida. Amén. No es que podemos divorciar el ministerio de lo que somos. No se puede. No se puede divorciar mi economía del ministerio. Porque como yo administro mi economía, voy a administrar el ministerio. Sépalo. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Para que entendamos que nada se separa. Como yo puedo trabajar en equipo con mi esposo, también lo puedo hacer en el ministerio. Todo es una vida integral, no hay nada que se pueda separar. Si tengo fe en mi vida personal, para irme de vacaciones, tengo fe para las cosas que Dios me mande a hacer en el ministerio. Porque Dios a veces nos demanda y pone situaciones para estirar nuestra fe, para agrandar nuestra capacidad, para que cuando Él te delegue más, puedas ir por más. ¿Usted se piensa que si yo no hubiese tenido fe para unas vacaciones, hubiese tenido fe para entrar en este local? No funciona así. Algunas personas piensan, bueno, para el ministerio será una cosa, bueno, pero en mi vida estoy luchando. No, hermano, si no tienes fe para tu vida personal, tampoco la vas a tener para las cosas que Dios te empuje a hacer. Encima Dios te empuja, ¿viste? Te da ese aventón. Entonces hay veces que el Señor está trabajando en todo nuestro ser integral para que en el ministerio podamos ser efectivos. Ahora el apóstol relata, dice, hace tiempo aprendí que los líderes a menudo no conocen a su rebaño como realmente es o son. Si sos un líder, la gente aparentará con vos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es algo como que está en el inconsciente, que las personas de autoridad, yo me tengo que mostrar, ¿sí?, con una apariencia. Te ocultarán ciencias y solo te dirán las cosas que ellos saben que querés oír. ¿Cuántos oraron hoy? Y la mayoría capaz que levanta la mano. Y casi inconscientemente estamos mintiendo. Porque
porque no todos lo hicieron. Pero es algo como innato, ¿no? Que uno trata de caerle bien. Te elogiarán porque saben que te gustan, que te animen. Cuando te relaciones con alguien que es desleal, no esperes que esta persona te diga, yo no te apoyo. Todo buen líder debe tener cuidado a lo que yo llamo, dice el apóstol, signos de deslealtad. Entonces hoy vamos a ver los síntomas, ¿sí? Vamos a observar los síntomas. Líderes, cuidado con las señales. Estas señales te ayudarán a navegar por el laberinto de las personas que te elogian. Cuando aquellos que rodeaban a Jesús aparentaban elogiarlo y reconocerlo como gran líder, Jesús se fiaba de ellos. Dígamelo con la Biblia. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto es tremendo, porque delante de Jesús la gente intentaba aparentar. Ningún buen líder debe ser a los hombres. ¿Qué significa esto? Tampoco debe confiar totalmente en lo que la gente está diciendo. El apóstol aconseja, por favor, recuerda que Jesús fue aclamado y alabado cuando entró a Jerusalén el domingo de Palmas y a la semana siguiente estaba siendo crucificado. Entonces, Él te está diciendo, entonces yo tengo que andar desconfiando de todo el mundo. No, hay veces que Dios nos da la responsabilidad, en nuestro caso de administrar la iglesia, en tu caso de administrar lo que Él haya puesto en tu mano. Cada uno de nosotros tiene una asignación del cielo. Entonces nosotros, hermanos, en la asignación que vayamos a tener, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Porque no tenerlas en cuenta puede hacer que nuestro ministerio fracase. No confíes en todo el mundo. En cierto sentido, debes aprender a tomar todo con cautela. En otra parte de la Biblia, los mismos hermanos de Jesús le sugirieron que hiciera público su ministerio. Escuche esto, Juan. Si puede leer el libro de Juan, está precioso. ¿Sabe por qué? Porque Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Juan siempre fue un íntimo, así que a Jesús siempre lo veía desde otra óptica. ¿No le pasó que algunos de sus hijos a usted lo ven como un campeón y otros que lo tienen ahí? Algunas veces sucede eso. ¿Por qué? Porque hay algunos que son más cercanos a los padres, algunos que lo pueden comprender un poco más, ponerse en sus zapatos, y otros que simplemente se dejaron llevar por las heridas. Pero Juan era una persona que no solamente estuvo en el corazón, acostado en el pecho de Jesús, sino que también pasó mucho tiempo con María, la madre de Jesús, por lo cual creemos que María puede haber llenado de información a Juan para el libro que él escribió sobre Jesús. Miren lo que dice Juan. Y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. En otras versiones dice, si tantas obras buenas haces, anda y hacelas públicas. En otras versiones dice eso. Los hermanos de Jesús le estaban diciendo, ¿de verdad haces tantas buenas obras? Bueno, hacete público y que te vean. Ellos llamaron explicándole que nadie que quiera tener un ministerio de grandes alcances debería mantenerse en secreto. Recordá que ellos eran los propios hermanos de Jesús. Jesús simplemente les contestó y les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Pero en Juan 7:5, la Biblia revela que este consejo que tenía de sus propios hermanos no era genuino. ¿Qué dice en Juan 7:5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan está aclarando que este comentario no era que lo estaban alentando a que su ministerio creciera. Este comentario era malicioso. Dice su palabra que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahora, la pregunta es, ¿y quiénes nos creemos nosotros a veces? Que estamos esperando que nuestros hermanos, nuestros líderes o quien sea, crean en nosotros. La palabra dice que los que vivían con Cristo no creían en Él. Sus hermanos de carne, lo que lo veían todos los días, no podían creer en Él. Yo digo, a veces, qué ego tan alto que tenemos nosotros, ¿verdad? Que queremos que la gente nos reconozca.
Y si alguno quiere caminar como Cristo, debe caminar como Él anduvo. Sabe que es natural que te rechacen, que es natural que no te crean y que es natural. Por eso vos ahí te tenés que plantar firme en la identidad que Cristo te ha dado. Porque de lo contrario, dijo Jesús, si en el árbol seco, en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? ¿Qué nos lleva a pensar a nosotros que todo el mundo nos tiene que apoyar? Que todo el mundo nos tiene que creer, que todo el mundo tiene que reconocer lo que nosotros tenemos. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo, no te va a suceder eso. Yo, Cristo, el Mesías, y mis hermanos parecía que me estaban alabando, pero en realidad lo que ellos estaban era diciéndome, bueno, dale, si tan bueno sos, mostrate, que te sigan y que te vean. A ver qué tan bueno sos. Eso le estaban diciendo. Ahora, acá podés ver que un líder a menudo está sujeto a consejos hipócritas y elogios falsos. Por esta razón, todo buen líder debe tener que aprender a lo que yo llamo señales de deslealtad. Las siguientes son algunas de las señales que la gente da cuando son desleales desleales en potencia. ¿Qué tiene que ver esto? Porque ¿sabe qué? Si Jesús se hubiese dejado llevar por esos halagos, entonces hubiese tropezado, porque todavía no había llegado su hora. Entonces tenés que tener cuidado cuando hay gente que te está halagando, pero en realidad no está creyendo en lo que vos tenés. ¿Qué significa? Que no tenemos que tomar halagos y en realidad no tendríamos que tomar halagos. Porque si hay algo bueno que tenés, ¿de quién es? ¿Es tuyo? No. Si hay algo bueno que tenés, le pertenece a Cristo. Dice que Él es el Padre de las luces y de todo don perfecto proviene de Él. ¿Qué hay de bueno en vos? Que no haya estado primero en Jesús. Entonces nosotros a veces tenemos, eso es de la carne, hermano. Tomar elogios para nosotros sigue siendo algo que nuestra carne necesita. ¿Está mal decir cuando alguien hace algo bien? No, no está mal. El problema que está mal es cuando el que lo acepta lo toma para sí mismo, para creerse mejor o más importante. Ahora, mire lo que dice el punto número 1. Un líder que te decepciona en tiempos de presión o crisis. Eso es lo que tenemos que prestar atención. El apóstol aconseja, observa a aquellos líderes que se ausentan cuando la iglesia atraviesa tiempos difíciles. Tené cuidado con la gente que se ausenta en tiempos difíciles. Bajo presión cuando ves el verdadero carácter de una persona. Al calor de la situación es posible que tengas que reprender severamente a alguien, que tengas que presionar a aquellos que trabajan con vos. Observa cómo se comportan en tiempos como ese. Su comportamiento te dirá algo sobre su lealtad. Estamos en el horno. Pero yo le quiero decir algo. Esto es algo que permite el Señor. Porque ¿sabe qué? La Biblia habla algo acerca de la unción. Y habla que el olivo solamente puede sacar un cuando es presionado, cuando es prensado. Si no pasás por la prensa, no hay verdadera unción. ¿Qué significa esto? Que los momentos de prueba te califican. Dice que todas nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y solo el fuego saca de vos lo mejor o lo peor. Usted sabe que yo tengo acá a mi hermana, seguro se va a acordar por dónde anda Sole, que no la veo porque hay tantas caras que trato de mirar así y no mirar cara. Ya está Sole. Sole tenía un anillo que era de oro. Y sabe que una vez se le rompió un termómetro que tenía mercurio. Y sin querer, arriba de la mesa acercó el anillo de oro al mercurio y automáticamente el mercurio formó parte del oro. Se le metió adentro del oro. Y el mercurio, ¿no es cierto, Sole, que está ahí para testificar eso, ¿no? Que le pasó eso. Yo me quedé asombrada porque era una reacción química que no sabíamos. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el fuego de la purificación separa? Porque cuando vos empezás a calentar el fuego el oro comienza a alargar cuando está bajo el calor, suelta los minerales que se le pueden haber metido adentro. Esto es una reacción química, pero el Señor a través de esa reacción química nos enseña. Son las pruebas lo que sacan lo que nosotros tenemos adentro.
Porque hay cosas que ni nosotros somos conscientes de que está. Y a veces decimos, no, porque la prueba produjo en mi amargura. No, hermano, la prueba lo que hizo fue liberar lo que estaba guardado adentro. Yo te puedo asegurar que hay cosas que nos suceden en medio de la crisis, que no son cosas que nos pasan por él, sino son cosas viejas que la crisis lo único que hicieron fue empujarlo. Porque eso dice la Biblia. No os sorprendáis cuando pasás por diversas pruebas, porque todos en el mundo pasan. Y es que entre el reino a través de muchas pruebas y dificultades. Lo que vos te tenés que preocupar es qué haces en el momento de la crisis. ¿Estás en un momento bajo presión y de crisis? Detenete y medita en tu corazón. Si hay algo que entregarle al Señor, si hay algo que limpiar, que purificar, si hay que encontrar, de repente no lo veías, dale gloria al Señor, porque estaba dentro tuyo, pero no lo podías ver. Ahora el fuego de la prueba lo ha sacado afuera. Amén. Pero mire lo que dice aquí. Vos verás que en tiempos de guerra todos cooperan. El apóstol cuenta la siguiente experiencia. Hace tiempo tuvimos una crisis en nuestra iglesia relacionada con facciones dentro de nuestra comunidad. Un día, al calor de los hechos, tuvimos que ir a ver a ciertas autoridades del gobierno. Cuando fuimos a verlos, nos dijeron que teníamos que ver si la gente local nos daba apoyo, vamos a decirlo así, que vivía en la comunidad. O sea, si dentro de la comunidad tenían gente que los estaba apoyando. Y yo, eso no es problema, dijo el apóstol, ¿no? En nuestra iglesia tenemos algunos miembros de la comunidad. Sí, a la gente de Escobar nos reapoya, diríamos nosotros. Incluso tenemos algunos miembros de la comunidad que trabajan en nuestra oficina. Así que dejé un mensaje urgente de algunos de los trabajadores de la iglesia, a quienes también eran pastores en entrenamiento, para que juntos visitáramos a las autoridades de gobierno. Yo quería que las autoridades vieran que teníamos apoyo genuino de la comunidad. ¿Creerías que estos pastores en entrenamiento no fueron? No fueron. No fueron a ver a las autoridades gubernamentales en apoyo a la iglesia. Me sentí realmente deprimido y abandonado en tiempos de guerra. Poco después, 2 de ellos se disculparon por haberme abandonado en tiempos de crisis. No obstante, la tercera persona implicada no ofreció disculpa alguna. Yo decidí no decirle nada, sino solo observarlo. Me di cuenta que había una falta de compromiso total. No me sorprendió cuando en unas semanas después en mi escritorio había una carta del mismo hermano. Siempre sé cuando es una carta de renuncia, dice el apóstol. Esta carta en particular solo tenía un enunciado: renuncio a tu organización. Nunca volví a ver a este hermano y no me interesaba volverlo a ver. El apóstol advierte: ten cuidado con los que te dejan en tiempos problemáticos. Probablemente no te sean leales. Si en tiempo de crisis, en tiempo donde hay dificultad, las personas abandonan, quédate bien tranquilo que lo van a hacer tarde o temprano. Porque esto es un síntoma de que ya te están abandonando, como lo hicieron con Jesús. Ahora, algunos... Por ejemplo, Jesús le pasó esto, le pasó con Tomás, le pasó con Pedro, le pasó con Judas. Ahora, uno se arrepintió, cuando se arrepintió ya fue tarde, porque terminó ahorcado. Pero Pedro permaneció. Entonces, como estos 2 hermanos que un día le pidieron perdón al apóstol. Puede pasar que en momentos de cobardía uno abandone, pero se arrepienta de su actitud. Yo creo que sí. Pero para eso está esta enseñanza, para que nosotros meditemos en nuestro corazón. ¿Realmente nos jugamos a donde Dios nos plantó? Ustedes y yo somos árboles plantados, plantíos del Señor en su reino, pero también en este territorio. Los momentos difíciles mostrarán lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué Pablo dijo que no trabajaría con el reverendo Juan Marcos? Es un nombre que le da acá como para dar alusión a un trabajo específico. Porque Juan Marcos se había apartado de ellos en tiempos de crisis. Hechos 15:38 dice: pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Y estaba hablando de Juan Marcos. Pablo dijo: no, este nos va a abandonar en el medio del camino.
Entonces, seguimos. 2, los líderes que te decepcionan cuando están bajo presión. El apóstol continúa. He notado que ciertas personas simplemente no vienen a la iglesia, escuche esto, o no participan cuando están enfrentando retos familiares. Prestamos atención. O cuando hay problemas financieros. Estoy bajo presión en varias partes, dice el apóstol. Escucha, son situaciones que nos pasan a todos. Todos nosotros tenemos problemas, dificultades. Pero el problema de nosotros es cuando empezamos a faltar porque tenemos problemas financieros o porque tenemos problemas en nuestra casa. ¿Por qué es tan importante notar esto? ¿Por qué? Mire lo que dice el apóstol. Pero en medio de todo esto, dice, vamos arriba, me fui un poquito más abajo. A menudo estoy bajo presión por varias partes, cuenta el apóstol, y me hago presente en esto. Ocuparme de la catedral, tratar con situaciones respecto a las iglesias filiales, pastores, terrenos, propiedades, personal, críticas, llamadas telefónicas, emergencia, presiones por los viajes y la familia, dice el apóstol. Y lo digo yo, pero de todo tengo que permanecer enfocado y cumplir con todas mis obligaciones. ¿Por qué es importante que estés revisando tu corazón? ¿Qué has hecho de la crisis? ¿Qué estás preocupado cuando estás enojado, incluso cuando estás enojado? ¿Por qué? Porque de mañana, si Dios quiere dar mayor cargo y vos te comportás de manera inmadura con otros, no puede confiar en vos. ¿Cómo te va a dar? Dios lo más preciado tiene, su palabra, su reino, su presencia, pero también personas. Como una que porque tiene una situación familiar de cumplir, o no solo de cumplir, deja de asistir a las reuniones porque está enojado, porque está herido, porque está... Hermanos, nosotros abandonamos nuestro trabajo, nuestros estudios, porque tengamos un problema familiar. No. ¿Y por qué al Señor? ¿Y por qué a la congregación? Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero en medio de todo esto tengo que permanecer enfocado y cumplir con todas mis obligaciones. Es importante que no me colapse ni abandone a las personas cuando estoy bajo presión. ¿Sabe lo que me pasó a mí? Una vez, antes de tener a Jessia, había puesto fecha para hacer un congreso de mujeres. Y el Señor me había dado una palabra tremenda. Ya estaban alistadas las pastoras de todas las filiales para venir a la congregación. Yo estaba embarazada de 7 semanas de embarazo. Y entre lo mal que me sentía, puse la fecha porque el Señor me había dado una palabra para el congreso. Unos 10 días antes de la fecha del congreso, se me nota que en las ecografías no tenía bebé. Así que, entre medio de todo ese dolor de que estaba embarazada pero no tenía una criatura y que el médico me dijo vas a hacer un aborto espontáneo, siguió en pie la propuesta de hacer el culto de mujeres. Entre medio de todo eso, una semana antes me agarra una hemorragia de sangre y tengo que permanecer 3 días hospitalizada a 5 días del congreso. Me quedé anémica, sin un hijo, o sea, porque yo en mi mente estaba embarazada, nunca se formó el bebé, ni hubo corazón, no hubo vida, o sea, había una vida pero no había corazón. Y entre medio de esa crisis, porque yo dije, tengo ya cerca de 40 años, y no es recomendable después de cierta edad tener hijos, yo pensé que ya no iba a tener más oportunidad. Y en medio de que quería tener un hijo, me tuve que levantar anémica y predicarle a todo como si fuera todo este auditorio lleno de mujeres. Y no me podía casi sostener, porque como estaba anémica, estaba mareada, me faltaba el aire para predicar. Pero cuando Dios te da una palabra, no importa cómo estés. Fue tremendo ese congreso. Es más, vino una chica de Conquista que en ese momento le había pasado lo mismo que a mí.
Y ella tenía dentro de su vientre, cuando volviera le iban a hacer un raspaje porque tenía un embarazo sin bebé. Y ella me decía, pastora, me dijo, vos no sabías eso, pero no sabés, me traspasó todo lo que dijiste. ¿Y cuántas mujeres? En esa noche una mujer se sanó de un quiste en el ovario. Y yo todavía estaba con las pérdidas de ese parto prematuro que tuve, o sea, de ese aborto que tuve espontáneo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenés que ser fuerte. Se tiene que levantar un ejército de hombres y mujeres que nada los detenga. No es que no vas a pasar problema, no es que no vas a pasar dificultad, es que no vas a abandonar cuando las pases. Mira lo que dice 25:19, como diente rojo o pie yuntado es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? Que puede ser que vos pongas tu confianza en personas, pero que te en momentos difíciles y que la confianza sea como quien se jugar el pie. Vos te querés, pero no podés. Eso te está diciendo la Biblia. Cuando buscas a alguien en quien apoyarte, pero esa persona te abandona en tiempos difíciles. No estamos exentos ninguno. Es más, si no querés estar en el ministerio para que no te pase eso, tengo una mala noticia. Te va a pasar en tu familia, te va a pasar en el trabajo, te va a pasar en todos lados. No te podés zafar de eso, porque no podés controlar a las personas. Pero lo importante no es lo que hacen las personas, es cómo estás vos también. Y lo importante es qué haces vos en tiempos de crisis, porque eso va a determinar tu futuro. Que a menudo se ausentan cuando tienen problemas que conciernen a sus casas y familias. ¿Has notado que estos problemas no les ha ido ir a trabajar? Todo líder que te deja cuando está bajo presión es una persona potencialmente peligrosa. Dice, los pastores tienen que predicar. Algunas veces muchos pastores tienen que predicar los domingos en la mañana después de haber tenido desacuerdos con sus esposas camino a la iglesia. Y aún así tienen que ministrar bajo presión. ¿Vos te das cuenta de la presión que es esa? ¿Vos te crees que vos podés decir, bueno, no voy nada? Bueno, no predico nada. No podés hacer eso. Y lo peor, que no lo podés hacer bajo tus emociones, que tenés que dejar a un lado las emociones y escuchar la voz del Señor. ¿Sabe que una vez nos pasó? Que una persona casi se nos manifiesta con un montón de cosas que nos dijo. Por eso trato de no tener antes de la reunión charlas. Porque hay gente que a veces te hace. Y vos después de eso tenés que pararte y sacar de tu mente todo lo que dijo para poder centrarte en la unción o en la presencia del Señor. Vos imaginate una profeta enojada, un profeta enojado. No nos conviene, ni a nadie le conviene. Entonces tenemos que aprender a dominar esas emociones, o mejor dicho, que esas emociones no nos dominen y que el Espíritu pueda gobernar. Porque las emociones a veces no se gobiernan en la carne, pero cuando yo estoy en el Espíritu puedo hacer que esas emociones, correrlas a un lado. ¿Se puede? Sí. De hecho, lo hemos hecho un montón de veces. Se puede. Señor, quito de mi mente ahora, de mi conciencia, toda palabra, todo lo que haya venido a mi entendimiento, y quiero oír solamente tu voz. Porque si subimos acá enojado, imagínese Julián con la guitarra subiendo enojado, nos va a romper los tímpanos. No te enojas mucho, ¿no? El bater enojado nos rompe los platillos en el cerebro. No se puede. Y más allá de eso, porque estamos ministrando la presencia del Señor. ¿Qué olor recibe el Señor? Pero algunos dicen, bueno, cuando esté en el ministerio lo voy a hacer. No, hermano, porque el incienso, aún desde tu asiento, ¿qué olor recibe el Señor?
¿Olor a carne o olor a perfume? Mejor que sea de la carne metida en el asador, ¿verdad? O sea, carne muerta. 3, líderes que tienen debilidades morales. En un problema de inmoralidad persistente, por favor, fíjate en esa persona. Un día podría decepcionarte o volverse en contra tuya. ¿Por qué es esto? La Biblia dice que el líder debe tener una vida sana, tratando a las jóvenes como hermanas y no como novias. Timoteo 5:2 dice tratando a las jovencitas como hermanas. ¿Qué? No es que no puedan tener un problema, una dificultad, y restaurarse. El problema es cuando esa secuencia sexual o una secuencia de cosas tienen que ir con una persona que ministra, ya sea en cualquier área, en la escuelita, en la limpieza, en la danza, en lo que sea. Si eso significa que esta persona hace cosas en la carne. Y hay gente que se tiene que decidir. No poder servir a Dios y a la carne tuya. Nos cuesta a todos. Pero tiene que haber una determinación. Porque de eso ser discípulos, hermano. ¿Cómo podemos servir al Señor no siendo discípulos? El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negar a sí mismo. Y si pedir ayuda. No merece recibir de nosotros un servicio contaminado. Una persona que vive continuamente en pecado, a menudo está en rebelión contra Dios. Esta actitud de rebelión puede en cualquier momento dirigirse contra cualquiera de los representantes de Dios. ¿Cómo te das cuenta que una persona está en práctica de pecado? Está rebelde. ¿Usted quiere saber cuándo su hijo está pecando? Se pone rebelde. Porque se rebela contra Dios y se rebela contra todo lo que es autoridad y delegación de parte de Dios. Por eso cuando hay gente que es rebelde, no es rebelde y tiene un problema de rebeldía contra nosotros. No, tiene un problema de raíz que se llama pecado. Son síntomas. Dice, el pastor se fue enojado. Posiblemente también tendrás que disciplinar a tal hermano por sus errores. Por tu corrección puede irse en rebelión. Como él, generalmente andan por ahí inventando malas historias. Como podés ver, tienen que dar una explicación a la salida de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Sabe que a nosotros nos pasó esto con el apóstol? Había un par de adoradores, porque ya se fueron, que nosotros los confrontamos porque mandaban mensajes medios extraños y desubicados a personas de la congregación. Y empezaban a ver escenas, cosas horribles. Y sabe que cuando los confrontamos con este tipo de cosas y de prácticas que ellos tenían, se reenojaron y se fueron de la congregación diciendo un montón de cosas. Y al poco tiempo, ¿sabe qué pasó? Se descubrió el adulterio. Ellos estaban adulterando, el uno y el otro. Entonces, ese tipo de rebelión nos está mostrando que hay algo más allá, que hay una rebelión contra Dios, primeramente, por eso permanecen en pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Que una persona que se equivoca no puede restaurarse, pero la palabra le dijo el Señor a la mujer, vete y no la hagas más, ya está, no te sigas entregando a esto, ya viste la consecuencia. Ahora, los líderes que tienen debilidades financieras. ¿Para qué vamos a hablar de esto, no? Una vez más, alguien que es ladrón también está en rebelión contra Dios. Esta rebelión con el tiempo se tornará en contra de los pastores. Si tal ladrón es confrontado por sus malas obras, es probable que se enfurezca a vos. Porque no va a aceptar de que es un ladrón, verdaderamente, ¿no? También es por la corrección, puede irse de la iglesia y difundir historias negativas acerca tuyo, diciendo, soy un verdadero ladrón. Recordá que muchos traidores son ladrones
¿Qué lo dice eso? La palabra dice, Judas era ladrón. Judas era ladrón y además traidor. Entonces, ¿qué hace ese tipo de gente? Las personas que generalmente se van diciendo de la iglesia que nosotros nos robamos la plata son unos tremendos chantas en su vida personal. A todo el mundo. Si vos te juntas con alguien que habla mal del manejo de la finanza, quédate bien tranquilo. Son personas capaces. Porque ellos lo que hacen es como el espejo. Como no va a decir nosotros somos ladrones, nosotros somos personas que somos chantas. Entonces, ¿qué van a decir? Van a hablar mal de vos y de la autoridad para decir, yo por eso me fui de la iglesia. ¿Qué? Decí. Así vení. Yo le voy a hablar por tu boca, habla vos. Voy a hablar de acá desde el anonimato. No me enfoque. No, nos pasó una vez que pusimos un hombre a enseñar para los hombres y bueno, los reunía a los hombres y los confundió diciéndole que el diezmo no era esto, que yo era un ladrón y más. Y cuando él se fue de la iglesia, la esposa cuidaba a una mujer con Alzheimer que tenía plata y la hizo firmar un cheque y se compró una camioneta 0 kilómetros con la plata de la mujer. Tremendo ladrón. Es así. Usted piensa que no, usted lo va a comprobar por usted mismo. Cuando lo vea y vea y compruebe, usted va a decir, esto era verdad. Porque una cosa es el conocimiento que yo le doy desde aquí arriba de lo que estamos leyendo y otra cosa es experimentarlo. ¿Sabe por qué yo acepté enseñar esto? No porque es una revelación que Dios le dio a este apóstol, porque vi punto por punto cumplirse. Yo tengo una verdad frente a mis ojos. Esto no es algo que le pasó solo a él en África, pasa en todos los ministerios. Entonces, por eso, usted tiene que saber y no tiene que preocuparse, no nos tenemos que preocupar nosotros porque la gente salga diciendo cosas. Porque a veces hay pastores que no quieren confrontar las situaciones por miedo que la persona se vaya y diga un montón de cosas mintiendo. Le puedo asegurar que hay gente que por más que usted haga las cosas bien va a irse igual, porque el problema no está en lo que usted es o lo que usted hace, el problema lo tienen con Dios y en su corazón. No estamos hablando de casos donde el apóstol o el pastor es un adúltero y está él en pecado. No estamos hablando de eso. Eso es otro caso. No te vas a permanecer en un lugar donde la autoridad está en pecado, porque si no, te va a sembrar esa semilla vos. O que es un Saúl también, que no quiere que nadie crezca. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay pastores que en sus iglesias no le dan lugar a nadie más. No le van a confiar nada. Y usted dice, no puede ser. Hay iglesias multitudinarias que no se levantan pastores, que no se levanta liderazgo, porque tienen miedo a perder su autoridad. Ahora, punto número 5. Vamos conmigo, acompáñeme en estas radiografías. Líderes mundanos. Ay, si me he encrespado con esto. Un líder a quien le gusta ver películas mundanas y pervertidas debe ser observado. Le gusta la música mundana y sabe todas las letras de las canciones. El apóstol afirma, alguien que admira las cosas del mundo es atraído por él. Esta persona te podría abandonar tal como Demas abandonó a Pablo. En Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Qué significa? ¿Que no puedo ver series? ¿Que no puedo ver películas? No significa que, no, hermano, cuando el amor al mundo, dice la palabra del Señor, que ninguno que ama al Señor puede amar las cosas del mundo. Si vos estás en tu celular subiendo cosas con música mundana porque las escuchás, y si amás al mundo, no amás completamente a Dios, discúlpame que lo diga.
¿No podemos ver películas? Sí, pero ¿sabe qué? Yo he tenido gente en el liderazgo que veía Harry Potter. Era líder. Al Paz Martínez tampoco, porque es Paz. No hagas que conteste en la carne, la sujeto. No se puede. No se puede. Elegí a quién vas a amar. ¿A Dios o a las tinieblas? ¿A Dios o al mundo? No podés llenarte de la inspiración de las tinieblas. Usted dice, ¿no es algo religioso? ¿Sabes que no? Porque toda música sale de un corazón y de una inspiración que no es Dios. Las musas son las que inspiran. ¿Y quién tiene el dominio en el mundo de la música? ¿No era Luzbel el encargado de llevar la adoración al Señor? ¿No era su cuerpo instrumentos musicales? ¿Usted cree que él ahora se convirtió en Satanás y no influencia en el mundo? ¿Que influencia a los artistas? ¿Sabe que escuché un testimonio de un papá, de una nena de 5 años, que en el jardín escuchó ser una mariposa y volar en libertad? Y dice, la nena cantaba hermoso, ponía unas alas preciosas y vivía cantando. Dice que cantaba, lo escuché el otro día del papá de la nena, que tanto lo cantaba que hasta él le empezó a gustar la canción. La cantaban en el jardín y la nena la escuchaba. Pero ahora dice que él empezó a notar que era tan constante lo que la nena hacía que cuando se ponía triste porque la mamá la retaba o algo, empezaba a cantar, a tararear esa canción. Todo el tiempo. Cada vez que había algo triste, cantaba la canción. ¿Sabe lo que le pasó? La nena se subió a un 3er piso, se puso y empezó a cantar, quiero ser una mariposa, y se tiró. Y él dijo, jamás hubiese pensado o creído que una canción podría hacer que mi hija termine muerta. Nunca. ¿Y sabe lo que le digo al mundo? Esa persona no es creyente, ¿eh? Esa persona no está en Cristo. Y que la música sí te influencia. Entonces, hermano, es tiempo de decidirnos. A veces parecemos madre por decirle, no escuches esto, no escuches aquello. Pero ¿sabes qué? Todo lo que nosotros escuchamos nos influencia. O a usted no le pasa, aún con las canciones cristianas, que si vamos a hablar, el culto de hoy va a ser maravilloso. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? La canción que conoce. Porque en nuestro inconsciente queda todo lo que escuchamos y mucho más es en forma de canción. ¿Acaso las maestras no es un sistema pedagógico aprender con canciones? ¿Por qué? Porque quedan en el inconsciente. Mi pregunta es, ¿hace falta que dé esta explicación? ¿Hace falta? ¿Sabe qué? A veces me veo hablando como con niños, aunque seas prejuvenil, aunque seas un adolescente o aunque seas un adulto. Porque estas cosas que son simples en la vida las pasamos por alto, no pasa nada. No, sí pasa. 6. Líderes que piensan que pueden hacer mejor lo que estás haciendo. El apóstol nos enseña, es peligroso tener a cualquier persona que me esté observando a mí, el pastor principal, en este caso del apóstol, y que por su mente se le cruzan pensamientos. Yo podría hacerlo mejor. La oportunidad que tiene el apóstol Roberto, yo haría la final así, yo haría el grupo de adoración así, yo haría de manera. Si tuviera la oportunidad podría ministrar como lo hace él, mejor, porque él profetiza más, por su trabajo. Los líderes de adoración, los líderes de escuelita, si yo estuviera, llévelo a todo.
y mucho más. En lo que nos concierne a nosotros, que somos los que más tomamos decisiones todo el tiempo. Recuerda que Absalón pensó que podía hacer el trabajo de su padre mejor de lo que su padre lo hacía. Absalón dijo: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que me viniesen a mí todos en pleito o en negocio y haría justicia? El apóstol no sabe manejar los empresarios. Si yo estuviera ahí, lo haría mucho mejor. Qué tremendo. Una persona que no está haciendo lo que hace porque sea más para hacerlo. Perdón, una persona que no está haciendo lo que hace porque sea la más indicada para hacerlo. Lo está haciendo porque puso ahí. Miren lo que dice el apóstol: yo no soy el pastor de mi iglesia porque sea el mejor pastor. Estoy acá, me puso acá. Es que haya sean mejores pastores que lo que yo soy. Sin embargo, Dios está acá en lugar de ellos, y usted lo tiene que entender. No estamos acá porque somos los mejores apóstoles y profetas. Estamos acá porque Dios lo ha determinado. Porque fue Él el que nos llamó. Fue Él el que nos puso acá. Entonces quítese esos pensamientos que son desleales. Porque la verdad es que nosotros nos creemos mejores que nuestros padres. Pero la verdad es que cuando estamos no nos sale mucho mejor a veces de lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Y esa es una verdad. Y eso se lleva a todas las áreas de nuestra vida. Guarde su pensamiento. Y si algún pensamiento de esto se le cruzó por la cabeza, sepa primeramente que está dominado por su ego. Eso es igual a carne. Todos los que estuvieron en el liderazgo, recuerde, el fruto de la carne siempre es el ego. En todo tipo de pecado es el ego. En todo tipo de discusión es el ego. En todo tipo de problema es el ego. Entonces, si eso se pasa, es que tenés un ego más grande que tu apóstol que está aquí adelante, porque crees que sos mejor que él. Es más grande. Ahora, mire lo que dice: estoy acá porque Dios me puso acá. Es posible que haya personas que aún sean mejores pastores, sin embargo Dios me puso encima de ellos. David era rey porque Dios lo hizo rey. No era rey porque fuera la persona más calificada para hacerlo. Algunas veces el asistente puede parecer más apto para ciertas cosas que el líder. No obstante, no cometas el error de pelear contra el orden que Dios ya estableció. No vas a tener éxito. Es quien establece y es Dios quien quita si así lo desea. No podés quitar lo que Dios puso. En 1 Corintios 12:28 dice: y aún no puso la iglesia, y ahí pone todos los que puso Dios, la lista. Y si Dios elige, ¿quién somos nosotros? ¿O acaso también nos creemos mejores que Dios? ¿Sabe que nos engañamos? Y esto lo he visto yo en mi propia vida, hermano. No le digo esto porque eso ha sido a mí. Cuando Dios trataba a ciertas personas, yo rogándole al Señor, intercediendo para que Dios cambiara sus planes. Y Dios me confrontó con eso y me dijo: mira, vos no querés reconocimiento de los hombres, pero te crees mejor líder que yo, mejor pastora que yo, mejor madre. Y a veces eso se esconde en nuestros pensamientos. Cuando nosotros quisiéramos hacer las cosas diferentes que lo que Dios hace. Esto yo no lo tuve contra mis pastores. Lo tuve contra Dios mismo. Y por ahí, si en algún momento creí que iba a ser mejor, cuando estuve en los zapatos del pastor y de la pastora, le puedo asegurar que me tragué todo lo que pensaba. No lo hablaba, no le andaba diciendo a la gente lo que yo pensaba que estaba mal de mi pastor. Me lo tragaba y lo pensaba y sufría. Pero ¿sabe qué? El día que estuve en los zapatos, no justifico ninguna acción. ¿Qué hicieron? Traté de no cometer los mismos errores, pero ¿sabe qué? Tuve que ver en un montón de veces, tragarme mis palabras. Porque es fácil decir lo que un padre tiene que hacer cuando no sos padre. Pero cuando estás
No es tan fácil. Ahora, 7. Cualquier líder que esté preparado para atacar su propio padre o autoridad principal en el ministerio, el apóstol advierte: ten cuidado con personas que vienen a ti de otra iglesia en la cual crecieron. Guarda distancia de ellos cuando digan todo tipo de cosas negativas acerca de sus pastores anteriores, de sus padres en el Señor. Recuerda que Absalón estaba dispuesto a atacar a su propio padre. He aquí mi hijo Absalón, así dijo David. Esto no significa, hermanos, le vuelvo a repetir, que nosotros seamos ciegos, sordos y mudos y que no veamos nada. El punto es la lealtad en nuestro corazón. Nos pueden doler las cosas y nos resta solo perdonar, pero nosotros no podemos hacer un boicot en contra de la persona. Que se arregle Dios con Saúl. Nuestro corazón siempre tiene que ser como David. Porque Dios a David lo ungió y le dijo: vos lo vas a hacer a Saúl. ¿Y qué hizo? Lo perdonar. ¿Y qué hizo David? Tuvo que huir. Pero no levantó su espada en contra de su padre. Quizás llegaste a esta congregación como David, huyendo de Saúl. Y hasta aquí está bien. De ahora en más. O quizás yo sé muy bien que hay testimonio de acá de hermanos que vinieron de congregaciones donde los pastores principales cayeron en pecado. No podés permanecer ahí. Pero ahora estás acá y Dios te plantó acá, quedado acá, dando fruto y en abundancia y en bendición. No te levantes en contra de la autoridad. Y si el pensamiento viene sobre tu mente, créeme que no es el Señor. No es Dios. No viene de Dios. Ahora, escuche, ¿qué dice esto? ¿Qué está diciendo el apóstol? El apóstol continúa advirtiendo: tal persona es mortal. No admitas en tu redil una persona como Absalón, pensando que te será fiel. Recuerda que en su mente estuvo atacar a su propio padre. Absalón persiguió a su propio padre fuera de la ciudad. No establezcas amistad con a su propio pastor. Una cosa es que el pastor caiga en pecado. Otra cosa es que sea una perdón y no te deje crecer y te diga: no vas a crecer. No te voy a dar. Y que vos veas que en el ministerio tampoco se le da lugar a nadie. Está bien. Pero cuando hay gente que viene de otra congregación: no me gustó esto, no me gustó aquello, no me gustó lo otro, porque el pastor maneja así, porque el pastor, ese ya es un desleal en su corazón. ¿Qué te hace pensar que no va a hacer lo mismo? Que no va a pensar mal de vos. Escuche, he escuchado cuando algunos pastores dicen todo tipo de cosas negativas. Eso ya está. Tal vez volvemos de vuelta. He escuchado que los pastores dicen todo tipo de cosas negativas sobre su propio pastor principal. Tal vez pensaban que estaban ganando mi solidaridad, pero entre más hablaban, más absalónicos y traidores los encontraba. Estoy en el párrafo del medio. Usted lo tiene diferente en la hoja, perdón. Por eso la estructura de mi iglesia es casi imposible que te conviertas en pastor sin haber crecido adentro. Ahora, este pastor es muy rígido. Personas que vienen de otras congregaciones y nos ha pasado que muchas de ellas vienen con una semilla implantada en sus entrañas. ¿Qué es lo que necesita una persona que viene de otra condenación, de otra congregación? Tener humildad para trabajar todo lo que se haya sembrado de alguna manera equivocada. Hay ministerios que solo buscan el éxito del hombre y se enfocan en eso. Y los pastores de las iglesias son así. Entonces los miembros de la congregación, cuando vienen, solo buscan plataforma. A nosotros vino un hermano hablándonos mal de un amigo que nosotros tenemos acá en Escobar. No, me fui de esa congregación porque no te dan lugar. Y vos lo quedás mirando porque en realidad
o sea, tiene gente, bastante gente en el liderazgo, nosotros lo miramos así medio raro. No, porque Dios a mí me llamó a algo glorioso, tremendo, eterno, poderoso, me dieron lugar. Apenas la congregación, se congregaba un par de días, y cuando pasó, tuve una charla con mi esposo, y le dijo, quiero saber cuándo me va a dar lugar a predicar. Pará. Venía una vez por mes. Entonces usted ahí está midiendo lo que este apóstol está diciendo. Hay gente que ya se fue de otra congregación simplemente porque no se le dio el púlpito. No son en todos los casos. Hay casos de personas que puntualmente estaban en ministerios donde no se creía en lo profético y Dios a través de un sueño, una revelación, los movió para aquí. Me consta. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que yo me doy cuenta? Porque cuando vinieron, me dijeron, ¿por qué te fuiste? Simplemente el Señor me dijo, porque tengo un llamado a lo profético, tengo un llamado al apostolado. Y en el lugar donde yo estaba, no se cree eso. Nada más, ni bueno ni malo. Entonces vos ahí te das cuenta que es una persona que viene con un espíritu correcto. Lo que ya pasó, pastora, no es que vos no vas a contar lo que pasó en tu iglesia. Lo que vos tenés que hacer es tener la humildad de dejarte enseñar. Porque si vos tenés la humildad de sentarte en el banco y dejarte enseñar, entonces vas a estar capacitado para la obra del ministerio. ¿Qué pasó con ese que venía y se fue? Y buscó a un pastor de otro país que lo reconozca. Los otros días sigue siendo amigo nuestro. Sí. Y el otro día diciendo, escuché, le estaban diciendo, porque hasta ahora no pudiste fructificar. Hace tantos años, eso fue antes de la pandemia, hace 5 años. Y claro que no va a fructificar. Si quemó puentes para poder estar donde está. Quemó puentes. Se fue de todos lados porque no le daban el púlpito. Y estaban mal ahora porque no tenían fruto y un profeta le estaba diciendo, hasta ahora no tuviste resultado, ahora lo vas a tener. Claro. Yo decía, pero Señor, redime esas vidas. Quizás tienen un llamado genuino de parte de Dios, pero a veces hacen las cosas equivocadamente. 8. Líderes lastimados que nunca se han recuperado de sus heridas. El apóstol les pone, yo observo a las personas que han sido lastimadas por una situación u otra. En el curso de la vida de la iglesia, muchas personas pasan o pueden causar heridas u ofensas. Yo he descubierto que hay 2 tipos de personas. Un tipo se recupera de la ofensa y continúa en su vida, y el otro parece albergar falta de perdón. Observa a estas personas. Son desertores potenciales, porque tarde o temprano las emociones que no llevamos a la presencia del Señor nos llevarán malas pasadas. Muchos han sido heridos antes, nadie puede verle. Casi todo traidor ha sido lastimado en un momento u otro de su vida. Solo en la historia de los anarquistas descubrirás que fueron heridos a lo largo que fue dicho o hecho con prioridad. Recuerda cómo Absalón estaba furioso contra su hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. 2 años de este acontecimiento, Absalón dio el golpe. La profunda herida finalmente produjo fruto. Toda herida profundamente arraigada un día va a dar fruto de rebelión. Por eso el Señor te dice, no se ponga el sol contra tu enojo. En tu corazón, si tenés enojo, soltalo y perdonalo. Y si no podés, volver a hacerlo. Y si no podés volver a hacerlo, no, volvé a hacerlo, porque si no lo haces, va a haber una raíz de amargura. Y ningún líder puede ser líder teniendo falta de perdón. Porque si haces eso, sos blanco de las tinieblas para que se te destruya a través de las emociones. No digo que es fácil, no digo que es fácil. Digo que en nuestra mente tiene que estar esto como la ley del Señor, como lo que le agrada al Señor. 9.
Líderes que no están preparados para ser entrenados o reentrenados en el ministerio. Observa a las personas que dicen cosas como esta. Yo ya era líder antes de asistir a esta iglesia. He sido líder por mucho tiempo en tal y tal iglesia. Lo que esta persona está diciendo es, yo ya he sido entrenado y tu programa de entrenamiento es innecesario. Yo ya sé todas esas cosas. El apóstol aconseja, querido pastor, no cometas este error. Las personas que vienen de otra institución necesitan entrenadas para cubrir tus necesidades. No permitas que nadie de otra iglesia introduzca otro espíritu o filosofía a casa. Porque todos van a venir con las costumbres como se movían en la otra congregación. En la congregación profetizábamos así, acá no. Oramos así, acá no. ¿Por qué? Porque nosotros no nos juntamos. La gente quiere traer de su otra congregación, sino que oímos que el cielo quiere que nosotros hagamos. Cuando el Señor nos diga cómo cambiar, vamos a cambiar. No escuchamos la voz de los hombres, porque siempre que sea la voz del Señor será escuchado. Y en esta casa no hay ningún problema por centro apostólico de la ciudad y mañana ser y después venirnos porque la voz del Señor seguimos. Y mientras sigamos la voz del Señor vamos a tener éxito. La voz del Señor. Pero la voz del Señor es confirmada. Es confirmada. Porque Dios habla una sola cosa. Dios no te dice una cosa y después te dice otra y después te dice otra. No. Dios no está con problemas hormonales. Simplemente que Dios a veces das un paso y te dice, bueno, ahora para acá. Bueno, ahora para allá. Y das otro paso y ahí te muestra lo otro. Pero no cambia su discurso. Hay veces que Dios se ha vuelto a la palabra, sí. Pero eso es por causa de los hombres. Por ejemplo, cuando Dios le dice al hombre ese, ¿cómo era que se llamaba el que le dijo que lo iba a matar? ¿Que te vas a morir? Y dice la palabra, el profeta se dio vuelta y se puso a llorar en la presencia del Señor y le dijo, Señor, mira que he vivido, justamente que he hecho esto, que he hecho. Y el Señor, mientras el profeta estaba saliendo, le dijo, volvete. ¿Qué? Decirle que le doy 15 años más de vida. Ajá, exactamente. Cuando Dios nos dijo que íbamos a suceder a nuestra pastora en el ministerio. Y cuando el corazón de ella se endureció como el de Saúl, Dios nos dijo, agarren sus cosas y váyanse. Porque en ese momento que ella nos bendijo, aprovechamos su bendición. Todos los que se quedaron y no estableció a nadie, se formó una división y se fueron sin su bendición. Porque a ninguno autorizó para quedarse. No hay ni un pastor que pueda progresar en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque a ninguno le dio bendición. No es que Dios cambió, no. Es que ahí se puso la voluntad del hombre. Ahí se puso la voluntad de ella que dijo, no dejó a nadie. Y ha dicho a ella misma. Un día lo llama a mi esposo y le dice, Roberto, el Señor me habló y tuve un sueño. Y el Señor me dijo a mi siervo Roberto. Y ella tomó la interpretación que ella quiso y le dijo, ¿para qué será que te preparar? ¿Para que te vayas ahí para predicar como Dante Verges? Así le decía ella. Dante Gebel le decía, capaz que te tenés que ir a predicar por ahí, pero el Señor me dijo que te prepare y me dijo, así que vení que vas a predicar. Y lo puso a predicar y lo puso con los jóvenes y lo puso... lo que estaba haciendo y encima no le entendió nada. Y cuando escuchó la palabra profética, que nosotros teníamos que seguir en el ministerio, ella dijo, nunca le voy a dar, mientras yo viva, nadie en el ministerio. Mientras yo viva, nadie va a estar. Así que cuando se cerró la iglesia, las personas que estaban se distribuyeron en un montón de iglesias y se abrieron como 2 iglesias. Pero ninguno de ellos se fue con bendición, porque ella ninguno se autorizó. Entonces cuando Dios a nosotros nos dijo, váyanse ahora, Él dijo, está bien, dijo, vayan. Y nos puso la mano y nos oró. Yo le dije, yo
vos decime lo que vos quieras, le dije a mi esposo. Y él sabe bien que yo me le paré. Vio como suelo a veces, ni para atrás ni para adelante. Vio eso, como eso que se... Bueno, no importa. Le dije, hasta que a mí, Dios, yo no muevo el pie de este lugar. Vos decime lo que vos quieras, los profetas que me digan lo que quieran, porque ya nos venían profetizando, muévanse, muévanse, muévanse. Y vino un pastor a decirnos, vengan a ayudarme a mí, ahí en Mashvi. Vamos, véngame. Y yo dije, hasta que Dios no me hable. ¿Y sabe qué pasó? Un día paso adelante, dice la pastora, vení que te quiero orar. Y pasé adelante. Y me dice, así te dice el Señor. Ella, donde quiera que vaya, mi presencia estará contigo. Donde que pisen tus pies, yo te multiplicaré y serás de bendición a donde yo te lleve. Me dijo el Señor. Móvete en paz, el Señor está con vos. Así me dijo. Y yo dije, gracias, Señor. Lo sabía que me estaba dando la confirmación, o capaz que sí, no sé. O capaz que me quería sacar de encima. Pero el Señor le salió de... Y para mí eso era suficiente. Gloria al Señor. Seguimos. Oh. El apóstol, ¿eres árbol viejo? Dice abajo, vamos a leer abajo. Hay dos tipos de árbol, el joven y el viejo. Cuando es joven puede ser doblado. Cuando es viejo, ya no puede ser doblado. El apóstol recomienda, no trates de doblar el árbol viejo. En otras palabras, de perro viejo, truco. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me da sentido de tratar de reentrenar a personas que vienen de otras iglesias. Pablo entrenó a Timoteo y le dijo qué hacer exactamente. El punto que es, ¿el entrenamiento o qué tipo de o qué tipo de perros? No está hablando de edad solamente, está hablando de edad. ¿Sos árbol nuevo o árbol viejo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque te puedo poner un tutor y crecer. Cuando el árbol, yo no necesito nada, ya está viejo. Porque dice, yo necesito crecer. Tutor, yo necesito crecer. Ay, está joven, está verde, está vigoroso. ¿Sabe qué dice el Señor? Que serás como árbol plantado en corrientes de agua. Van a venir días malos, pero vos estarás siempre con tu hoja verde. ¿Verdad? Claro que no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, eso ya está. Vamos al punto 10. Líderes preparados, ya nos queda poquito. Leemos. Líderes preparados para hacer trabajos menores. Cuando esté preparado para hacer trabajos menores puede ser muy para el ministerio real. En cambio, hicieron trabajos menores. ¿Qué le quiero decir esto? Se lo resumo. Los discípulos, para poder estar a cargo de la iglesia de Jerusalén y de todo lugar, ¿sabe lo que hacían? Todo lo que Jesús les mandaba hacer. ¿Qué hacían? Los mandados, cocinaban, repartían a la gente la comida, atendían. Jesús les enseñó muy bien el discipulado. Ellos eran todo eso. Mire en el párrafo siguiente, el apóstol relata, a través de los años he observado como ciertos individuos de mi rebaño que han rehusado involucrarse en trabajos menores, raramente han aportado algo al ministerio. Yo repito, pastores que se muestran demasiado elitistas, y como para involucrarse en trabajos sencillos. Jesús enseñó la importancia de ser un líder que a sus manos. Dijo Jesús, mayor entre vosotros, siendo el maestro rey del universo. Se ató la toalla y dijo, vengan, tráiganme sus pies sucios. Yo le voy a enseñar servicio. El servicio se hace ensuciándose las manos. El apóstol cuenta, por eso los estudiantes de mi escuela bíblica, o sea, los estudiantes de estas clases, se involucran en tareas como lavar baños, limpiar pisos. Esto les ayuda a prepararse para ser líderes y menos pretenciosos.
Cuidado con los altivos, no harán gran cosa en el ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 18:3 dijo, y si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. El evangelista en la cafetería, dice. Esto es un título, me gustan los títulos estos que pone el apóstol. Es a Felipe. ¿Quién era Felipe? El evangelista, que primero fue enviado a trabajar en la cafetería de la iglesia. Pidió que resolviera todos los problemas de la iglesia en relación con la comida. Él no dijo que eso no estaba por debajo de su dignidad. Ni siquiera mencionó que él era llamado a ser evangelista. Llamado a ser evangelista es que Dios dio la oportunidad de ser comedor del comedor. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles, cuando dijeron perdón los apóstoles, no es justo que estemos sirviendo las mesas. Ustedes, hombres llenos del Espíritu Santo, que puedan hacer servicios. Hombres llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que siempre me quedó grabado. ¿Por qué para servir las mesas se necesita hombre lleno del Espíritu Santo? Porque si no, está dominado por el Espíritu, va a estar dominado por su carácter. ¿Y qué trae? Conflictos. Una persona que no doblega su carne va a estar dominada por ella. ¿Y qué va a traer? Problemas. El apóstol exhorta, si Dios te ha llamado a evangelizar el mundo, es posible que tengas que empezar haciendo trabajos menores. Nunca lo olvides. 11. Un líder con un matrimonio tormentoso persistente. Todo el mundo tiene dificultades en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Toda persona honesta lo confirmará. Sin embargo, observa a las personas que persistentemente tienen problemas en sus hogares. Ay, ¿por qué dice que hay que tener cuidado? Escuche esto. En muchas ocasiones, la causa de esto, ¿qué es? No es recomendable que sea ministro alguien que no puede mantener su propia casa en orden. Por eso dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa. Y para gobernar mi casa, me aprender a gobernar la propia casa. En matrimonios infelices y llenos de riñas o de peleas, a menudo encuentras gente que no sabe pedir perdón. ¿Qué dice? ¿Por qué dice es importante? No es importante porque el apóstol no apunta sobre la pelea, porque todo dice, oh, listo, estamos en el horno. Nadie, ¿quién no pelea acá? En el ministerio, no está hablando de eso. ¿Sabe lo que dice? Las peleas persistentes, porque donde hay peleas persistentes hay orgullo, hay ego y hay gente que no tiene humildad porque no puede pedir perdón, ni siquiera perdonar. Entonces, para él ese es el problema, no es la pelea en sí, no es que si vos calificás, el problema de la pelea es lo que hay atrás de eso. Señor Jesús, ayúdanos. Si esta característica se permea al ministerio, tendrás relaciones turbulentas e infelices entre los ministros y los miembros de la iglesia. Porque eso que no te podés perdonar a tu marido, no se lo vas a poder perdonar a la hermana Juanita. Porque si a vos todo lo que te dicen te hiere y te molesta y no lo podés perdonar, cuando vengan las situaciones difíciles tampoco lo vas a poder perdonar. Es que me doy porque expuso no sé qué. ¿Y cuando te traicionan? Si no pudiste perdonar en lo poco, tampoco podrás perdonar en lo mucho. En el secreto no lo pudiste hacer, no lo vas a poder hacer. Engañémonos si queremos, pero no lo vamos a poder hacer. Por eso hoy antes de empezar le dije, nada se separa del ministerio. Todo está incluido en la bolsa. Entonces no es el problema solamente la persona que ofende, también la que perdona. Y la que perdona. Porque para pelear, ¿cuánto se necesita? Nadie pelea contra sí mismo, ¿verdad? Se pega trompada contra sí mismo, ni
Algunos son medio raros que se insultan. Líderes que se irritan y reaccionan cada vez que los corriges. Un pastor tendrá que corregir frecuentemente a sus líderes. El apóstol admite, cuando una persona se irrita por la corrección, debe haber algunos cuestionamientos sobre su carácter. Un verdadero estudiante nunca se enojará o se irritará cuando lo corriges. Recibirá gustosamente la corrección que le permita ser una mejor persona. Eclesiastés 4:13 dice, el muchacho es sabio que el rey viejo y necio que no hay consejos. El simple hecho de que una persona se irrite te dice que no encajará en tu organización. Observa que no se irritó o no reaccionó cuando Jesús lo reprendió severamente, pero él volvió, lo trató y no se enojó, siguió estando. Así que te invito a ponerte de pie. Vamos a terminar en esta noche. Gracias al Señor. ¿Cuántos lomo aquí, como duele algunas palabras? Pero todo aquel que quiera crecer, vivir con gozo y alegría, porque que lo que duele mira al que está al lado tuyo, así no se va enojado. Está pasando hierro con hierro. Señor, aleluya, no importa lo que pasó hasta aquí. Dios, Señor, importa semilla en nosotros, Señor. Quédese tranquilo que no vamos a adorar, chicos. Vamos a orar y vamos a terminar porque hay gente que se tiene que ir. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Todos nosotros, Señor, nos para hacer cosas conforme a tu voluntad. Que te vaya bien. Quiero que te vaya bien. El Padre, quiero que te vaya bien. Y el árbol que ha dado frutos lo podará para que dé más fruto y en abundancia. Si has dado fruto, dice el Señor, permitime esta poda, porque esta poda firmará tus raíces en fértil y tierra fértil. Oh, Shekenda, la Makanda, Namasaya. Te he plantado en mi huerto, dice el Señor, para que lleves fruto en abundancia. Este es el tiempo de la poda. Este es el tiempo de la corrección. Pero todo aquel que me permita, todo aquel que le diga a mi espíritu, sí, Señor, haz tu voluntad. Yo soy ese alfarero que te volveré a dar forma. Lo que el enemigo quiso se le volverá en contra, porque hay un corazón sencillo y humilde delante de mí. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a través del quebranto nos enseñas la obediencia, Señor. Quebrantado fuiste para poder establecerte. Permítenos que en el medio del quebranto, Señor, en el medio de la duda y del dolor, podamos permanecer fieles a ti, Señor. Podamos permanecer en tu palabra, en tu llamado, en nuestra asignación. Con viento y marea, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Permítenos, Señor, que tengamos un espíritu fuerte en ti y plantado en ti, en tu verdad. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ser entrenados o reentrenados en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, hacer su voluntad. Permitirle al Espíritu Santo. No digas, no le resistas al Espíritu Santo. Decirle, Señor, haz en mí tu obra.
porque ese es el corazón que el Padre busca. Te damos gracias a ti. Jesús fue rechazado, fue experimentado en quebranto, pero de Él se levantó una nueva imagen que nos daría la vida, nos daría la luz y nos daría la imagen de hijos que ser. Gracias, Señor. Que todo lo que no le pertenece, Padre, gracias, permanece. Señor, gracias, Señor. Señor, bendice a su lado y gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano.